Sindicato Mexicano de Electricistas. El sábado 10 de noviembre se llevó a cabo en las instalaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas el encuentro latinoamericano con el exministro de Economía del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora, y con José Crespo Fernández, embajador de Bolivia en México. De la Secretaría General del Sindicato Mexicano de Electricistas, a esta convocatoria que se ha hecho para escuchar aquí la ponencia de economista Luis Alberto Arce. Contamos aquí con su presencia, que hemos estado dando seguimiento a todo el proceso tan importante de Bolivia, y con nuestro embajador José Crespo. Bienvenidos. Les cuento que hace 4 años por ahí estuvimos allá en el Vaticano con el Papa Francisco y nos tocó escuchar una ponencia del presidente Evo Morales, donde explicaba gran parte del proceso de transformación que se ha llevado a cabo en su país, y para nosotros pues es un gran ejemplo de lo que sí se puede hacer en una nación con una convicción muy clara sobre reconocer a las personas, sus derechos, y sobre todo la terrible desigualdad que han sometido a nuestras naciones esta política económica capitalista, ¿no? Entonces, para nosotros es muy alentador que estén ustedes aquí. Somos un sindicato que va a cumplir 104 años el próximo 14 de diciembre. Siempre hemos estado en el sector eléctrico, hemos sido víctimas también de esta política económica neoliberal. Yo recuerdo en una ocasión la publicación que se hizo en Bolivia sobre utilizar la seguridad pública, entre ellas el ejército, pero para recuperar las instalaciones eléctricas para bien de la sociedad de Bolivia, y acá fue al revés. Acá utilizar las Fuerzas Armadas para ocupar nuestras instalaciones, una empresa pública, pero para entregárselas al capital extranjero, en su privatización. Entonces, bienvenidos, muchísimas gracias de que estén aquí en el Sindicato Mexicano de Electricistas. Muchas gracias. El exministro Luis Alberto Arce Catacora dio una ponencia magistral de cómo a través del modelo económico-social comunitario que Bolivia ha implementado estos últimos 12 años, le ha permitido posicionarse en el primer lugar de crecimiento económico en Sudamérica. Bueno, si me permite, Adelante, secretario, adelante. Primero agradecer la amabilidad que ustedes han tenido de recibirnos en este glorioso sindicato, a nuestro secretario Esparza, que nos ha dado aquí la bienvenida, a nuestro embajador, que ha hecho posible que yo pueda venir, para poderles comentar un poco la visión que tenemos desde Bolivia, de algunos aspectos que creemos que especialmente en una coyuntura política y económica que ustedes están viviendo, les pueda servir de algo. Quiero decirles que uno de los mayores logros que hemos tenido ha sido en la parte económica y en los resultados sociales en Bolivia. Y esto es lo que hemos denominado la aplicación de un modelo que lo hemos hecho 2 profesionales bolivianos. Y conformamos esto que hemos llamado el modelo económico, social, comunitario, productivo. Parte de esto, que es una visión de la crisis estructural del sistema capitalista. Nosotros lo vemos así, y esto hay que entenderlo porque en realidad concebimos esto el año 2005, ¿no? Entonces ahí identificábamos 5 crisis capitalistas del sistema capitalista. La crisis financiera, que recordarán ustedes, se manifiesta en el 2008 con la caída de la bolsa, ¿no? La crisis que han vivido los gringos. Luego tenemos la crisis climática, que se traduce en nuestros países en inundaciones, heladas, sequías, ¿no? Eso que los organismos internacionales muy elegantemente llaman cambio climático, pero nosotros llamamos crisis climática, porque lo que ocasiona esta crisis climática ha sido pues el desorden del sistema capitalista que ha generado todo esto en el planeta. También hablamos de una crisis energética, porque
sencillamente, uno de los problemas principales que atraviesa y enfrenta el sistema capitalista es la falta de producción de energía. Todo es energía. Entonces, el tema energético es un tema que nosotros lo miramos con mucho cuidado, y de un tiempo a esta parte, esa fluctuación de los precios del petróleo, ¿no?, empiezan a mostrar justamente la crisis energética que están experimentando los países ricos, ¿no? Luego tenemos otra, que es la crisis alimentaria, que nos hemos inspirado en esto en los compañeros campesinos de la organización Vía Campesina, que es muy popular en América del Sur. En Vía Campesina ellos plantaban la seguridad alimentaria, es decir, que lo primero que deberíamos cuidar en el planeta es que todos podamos comer, Y de pronto nosotros hemos observado que la tendencia, y eso es una característica del sistema capitalista, mis compañeros, que hoy se tienen, que estas crisis de las que yo estoy hablando tienen una particularidad de reproducirse unas a otras, es de aumentarse unas a otras. Esta crisis alimentaria entonces se traduce, nosotros lo concebíamos en el 2005, como repito, en función de lo que veíamos en los compañeros de Vía Campesina, y nosotros le pusimos para el programa de gobierno la seguridad con soberanía alimentaria, es decir, no solamente hay que garantizar la comida de los bolivianos y de todos en realidad, porque podemos garantizar importando alimentos, pero lo más importante sería que nosotros seamos capaces de producir nuestros propios alimentos. De eso se trata la seguridad con soberanía alimentaria. Y el otro problema, veíamos la crisis hídrica, el tema del agua, ¿no? Bolivia felizmente no ha tenido problema del agua, pero sí hemos tenido, creo que en toda América Latina, la tendencia a la privatización de la producción y del servicio de agua, ¿no?, como muchos servicios, y entonces se ha vuelto un negocio el tema del agua, cuando, como ya el presidente Evo lo diría, y se ha generado una corriente en Naciones Unidas para que se declare que es un derecho humano, ¿verdad? Ese era el panorama del 2005, cuando el presidente Evo nos encomendó escribir el programa de gobierno, y la estrategia es la siguiente. Ante la crisis alimentaria nos preguntamos si Bolivia tendría la capacidad de convertirse en un gran productor de alimentos, y la verdad que sí. ¿Por qué? Porque Bolivia tenía la menor productividad, la más baja productividad de la tierra en la región, y porque no estábamos aprovechando todo lo que tenemos de potencial productivo en alimentos. Por lo tanto, sí podemos responder a la crisis alimentaria del sistema. Luego, nos preguntamos si Bolivia podría producir energía y convertirse en un gran jugador en la región, en la producción y exportación de energía. Y la verdad que sí, porque Bolivia solo había utilizado el gas y algunas hidroeléctricas de los años 40, 50 que se empezaron a hacer en mi país. Después de eso no hubo ninguna inversión. Bolivia tiene hoy producción eólica con el presidente Evo, tiene producción de energía solar, estamos entrando a la producción de energía geotérmica, vamos a invertir fuertemente en hidroeléctricas para generar este servicio, este producto que vamos a venderlo a los países vecinos que necesitan electricidad. Hoy vendemos gas al Brasil para que con el gas los brasileros hagan energía eléctrica. Y por último, en materia de producción también nos hemos analizado la historia del país, se explica y se resume en el saqueo de los recursos naturales de Bolivia. Desde la colonia, como muchos países, ¿no? Desde La Plata, ha pasado por el estaño, con los varones del estaño, que luego se nacionalizaron en el 52 en nuestro país, y luego vinieron el petróleo, y ahí vienen las diferentes nacionalizaciones del petróleo que hemos tenido en Bolivia, buscando recuperar nuestros recursos naturales. Pero esta vez yo creo que la decisión, luego de haber experimentado 20 años el modelo neoliberal desde el año 1985 hasta el 2005, el pueblo boliviano se alzó, derrocó al gobierno de Sánchez de Lozada y puso en agenda la industrialización de los recursos naturales. Nosotros hicimos, y a propósito, este cuadro comparativo para ver las diferencias del modelo neoliberal con el modelo boliviano. Nosotros en realidad somos la antítesis, somos todo lo contrario de lo que ha planteado el modelo neoliberal. El modelo neoliberal planteaba el libre mercado, ¿verdad? El mejor asignador de recursos era el mercado. Nosotros no, el Estado tiene que participar activamente en la economía. Ese es nuestro punto. En el modelo neoliberal el Estado era simplemente observador, gendarme, el Estado tenía que retirarse, achicarse para darle al sector privado todo el campo en la economía.
Nosotros decimos, no, el Estado tiene que ser planificador, tiene que ser empresario, tiene que ser inversionista, tiene que hacer todo lo que sea necesario para que la economía funcione. Teníamos que el modelo neoliberal era un modelo concentrador del ingreso en pocas manos. Es una de las características del modelo neoliberal. Teníamos en nuestras políticas económicas dependencia de los organismos internacionales. El Fondo Monetario, el Banco Mundial estaban metidos y definiendo la política económica en nuestros países. Nosotros desde el año 2006 tenemos políticas económicas soberanas. Hacemos las cosas nosotros mismos. Así funciona nuestro modelo. Lo que nosotros hacemos es generar excedentes de los hidrocarburos, de la minería, donde están nuestros recursos naturales. Esos son lo que llamamos los sectores estratégicos, ustedes ven a la izquierda. Y a través del Estado, que ven esa casita al centro que representa el Estado boliviano, recibe los excedentes económicos. ¿Para qué? Para redistribuir el ingreso en dos líneas. Uno, a la derecha ustedes tienen la industrialización, la generación de sectores que nos den ingresos y empleo a los bolivianos. Y además, ese Estado redistribuido también tiene otra tarea. Hemos recibido del modelo neoliberal la herencia de problemas sociales, entonces tenemos que resolver la pobreza y tenemos que redistribuir el ingreso. Tenemos que conformar un país más igual. Que esto es lo que nosotros llamamos el crecimiento de la producción, el PIB, en Bolivia. A la izquierda, esas barras celestes que ustedes ven es el crecimiento que se tenía en el periodo neoliberal, y ahí ustedes tienen el promedio desde 1985 hasta el 2005, Bolivia crecía en promedio un 3%, y el promedio con el presidente Evo desde el 2006 al 2017 es cerca del 5% de crecimiento, quiere decir que nosotros crecemos más. Ese crecimiento de Bolivia, miren ustedes, por primera vez el año 2009 y a 4 años consecutivos posteriormente, Bolivia lideriza el crecimiento económico en la región. Cuando hablo de la región, hablo de Sudamérica. Fíjense ustedes, el Producto Interno Bruto de Bolivia el año 2005, la última barra celeste, era 9.500 millones de dólares, y el año pasado ya hemos producido 37.000 millones de dólares. Estamos hablando de 4 veces más. ¿Cuál es la clave en la economía para crecer? Dos factores, la demanda interna, no la demanda externa como lo planteaba el modelo neoliberal. Y la demanda interna es el consumo de los bolivianos, el consumo interno, ¿no? Y las inversiones que realizamos nosotros en Bolivia. Y esto se ha traducido, bueno, dicen, caramba, ¿y cómo podemos ver que haya crecido el consumo, cómo han crecido las inversiones en este tiempo? Siguiente, por favor. Vean ustedes, primero, algo que he visto que el compañero López Obrador está haciendo, ¿no? O al menos ha planteado en hacer, que el incremento salarial va a estar por encima de la tasa de inflación. Para nosotros eso ha sido clave. Este es el salario mínimo nacional en Bolivia. 3 años consecutivos últimos del periodo neoliberal se mantuvo congelado en 440 bolivianos, lo que significaba, ahí arribita lo tenemos, 55 dólares. Y miren cómo ha ido subiendo el salario mínimo nacional hasta llegar a 296, casi 300 dólares el salario mínimo nacional. Miren ustedes la facturación de restaurantes y supermercados en Bolivia. El año 2005 eran 138 millones de dólares la facturación, y el año pasado han sido 1.322 millones la facturación de restaurantes y supermercados, ¿no? en Bolivia. Y estamos hablando de 10 veces más ha subido la venta que han tenido estos señores. Y miren cómo han crecido las empresas privadas en nuestro país. El año 2005, antes del presidente Evo, habían 64.000 empresas privadas operando en Bolivia. Hoy tenemos 307.500 empresas privadas operando en nuestro país. Es decir, no les va mal a las empresas privadas, sino les va mucho mejor todavía que antes. El motor, y aquí está la clave para entender por qué crece Bolivia. La clave es que estamos invirtiendo desde el sector público. No dejamos que el sector privado sea el que liderice el crecimiento invirtiendo, que la iniciativa venga del sector privado. Porque cuando hay épocas de crisis, y lo hemos visto en varios países de la región, el sector privado no invierte, el sector privado no quiere perder, por lo tanto no invierte, se para, ¿verdad? Y la economía se para. En cambio, cuando el Estado lideriza el crecimiento, vean ustedes, de 629 millones de dólares que teníamos en el 2005, hoy tenemos una inversión programada para este año de 6.200, el año pasado 4.800, inclusive ha habido años en que hemos rebasado los 5.000 millones de dólares. Miren ustedes acá, nuestras políticas sociales hoy por hoy benefician
a cerca del 50% de la población, 5.500.000 bolivianos, hoy reciben de manera directa algún beneficio del Estado. El bono Juancito Pinto, la renta dignidad, el Juan Azurduy, entre los principales rubros. Bolivia es de los 3 únicos países en el mundo que tiene una renta para todos, hayan aportado o no hayan aportado al sistema de seguro social. La pobreza extrema, que es algo también que nos enorgullecemos, de 38% le hemos bajado a 17%. Esta pobreza es la población en Bolivia que vivía con menos de $1. Esto es un hecho muy importante. En la lógica de construir un país más igual, el año 2005 la estructura de Bolivia era así: 61% de la población estaba en ingresos bajos, 35% en ingresos medios. Luego de las políticas redistributivas que hemos hecho el año 2017, solo el 37% de la población está en ingresos bajos y cerca del 60% de la población ya está en ingresos medios. Es esto que yo cito como fuente al Banco Mundial, para que no digan que son datos del MAS o del gobierno, que es cómo ha mejorado la esperanza de vida en Bolivia. Y en todos los países han subido, como se ve aquí, la esperanza de vida. Y Bolivia es el país que más ha subido la esperanza de vida en todos estos años. En 5 años, 5,2 años hemos subido la esperanza de vida en nuestro país. Hay casos exitosos como el caso boliviano, donde uno aplica su propio modelo económico hecho por profesionales bolivianos para la economía boliviana como un traje a medida que da resultado. O sea que no hay que tener, no es que hay un solo paradigma en el mundo que dé resultado. Nosotros somos la expresión de que hay otro paradigma en la economía y con buenos resultados económicos y sociales. Y muchas gracias por la atención. El encuentro continuó con una ronda de preguntas de los compañeros asistentes. Posteriormente, tomó el uso de la palabra el compañero José Humberto Montes de Oca Luna, coordinador de la Estructura Ejecutiva Nacional de la nueva Central de Trabajadores. De manera inevitable, tenemos que hacer un comparativo con la situación económica de México, sobre todo ante la disyuntiva, ¿no?, de que el cambio de gobierno posibilite un cambio del modelo económico. Y en ese sentido, la experiencia boliviana, el modelo exitoso que nos acaban de... pues se presenta como una alternativa, ¿no? Y de qué manera se está pensando, por quienes van a asumir el próximo gobierno, digamos, desmontar o reorientar la economía nacional. Aquí estamos viendo ya un modelo exitoso que parte, ¿no?, de la recuperación de la soberanía alimentaria, energética de Bolivia, el tema de cómo se combate a la concentración de la riqueza en pocos, ¿no?, de cómo se eleva el nivel de vida, de bienestar de los sectores que han sido más vulnerables a las políticas económicas neoliberales de exclusión, y de cómo se está perfilando pues un modelo de desarrollo equitativo, igualitario, que permita llevar al bienestar a la mayoría de la población. Ese es un reto que en nuestro país está presente en esta disyuntiva, ¿no? Continuidad, ruptura o una mezcla, ¿no?, de ambas cosas en términos de cómo afrontar el problema de los graves rezagos que hay en nuestro país, el tema de la devastación del medio ambiente. Aquí el modelo extractivista es terrible, la descomposición del Estado. O sea, hablamos un poco más enfocado hacia lo económico, pero la economía es política, ¿verdad? Y la política es economía también. ¿A qué papel juega el movimiento social? Siendo nosotros un sindicato, aquí hay compañeros cooperativistas, ¿no? ¿Cuál es el papel que jugamos en esta posibilidad de recambio, ¿no?, del modelo económico? Y más aún cuando en nuestro país, a diferencia de lo que pasa y pasó en Bolivia, el movimiento social juega un papel protagónico al interior de la coalición en el gobierno.
cosa que en este momento en México no está clara, no hay esa apertura, no hay esa participación de las organizaciones o de los, digamos, el pueblo organizado en las instancias de gobierno. Estamos comenzando un proceso, puede que esto vaya abriéndose, pero bueno, son algunas de las cuestiones que a nosotros nos parece importante destacar, tanto del modelo exitoso boliviano como de las probables posibilidades que tenemos en México de reorientar el modelo económico, de romper con ese modelo económico o de buscar alguna salida intermedia. José Crespo Fernández, embajador de Bolivia en México, dirigió unas palabras a los asistentes. Bueno, sí, yo evidentemente debo agradecerles a todos los hermanos acá y permítame, exministro, decir una sola cosa, que la repetimos permanentemente. Una de las estrategias que nosotros tenemos a partir, digo, de la pregunta de cómo relacionamos a México acá, es precisamente que nosotros vemos que al ser una referencia probada de que un presidente indígena de izquierda dirige el gobierno más exitoso de América Latina, ese ya no es un tema solamente de Bolivia, ese es un tema de América Latina. Y por eso toda nuestra actividad tiene que ver, y eso es lo que decía al inicio, del relacionamiento con ustedes, con las organizaciones, con el hermano aquí de los grupos de amistad de Oaxaca, de Hidalgo, es precisamente para pedirles que nos cuiden porque están cuidando a América Latina. O sea que no solamente se solidaricen con nosotros, que es una buena idea, es un buen inicio, ¿no? Sino que seamos cuanto más compañeros, más fuerte nuestra relación. Por eso les agradecemos muchísimo, embajador mi secretario, el permitirnos dar esa visión más bien económica, o a partir de lo económico, también política de lo que nos está pasando. Por último, el secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, Martín Esparza Flores, agradeció a los invitados su participación en este encuentro y dio un mensaje sobre la coyuntura actual económica en la que se encuentra México. Yo nada más agradecerle, embajador, ministro, el espacio que se abre para hacer esta presentación, y creo que en la conclusión, si hay un riesgo que se tiene de este modelo que se ha implementado en Bolivia, que es exitoso. El avance de la derecha, como se ha explicado atinadamente aquí, pues también nosotros observamos esos riesgos de frente a la nueva administración federal, porque el acuerdo comercial, que prácticamente dicen que ya está, que ni siquiera lo conocemos nosotros, que se va a firmar el próximo 30 de este mes, pero parte de la información que tenemos pues es que le dan todas las garantías a las multinacionales en el papel de sus inversiones, y de inmediato pues es un acuerdo comercial que te sometes le das continuidad a este modelo económico que se ha implementado en México y en América Latina y otros países. Entonces creo que sí es importante que nosotros visibilicemos con nuestras propias organizaciones como esta derecha está avanzando, lo que pasa también con nuestros compañeros centroamericanos en este éxodo, pues demuestra pues toda lo que han venido excluyendo a la sociedad a partir de esta política que se ha implementado. Y uno de los temas que nos faltó, yo creo que tocar el día de hoy, es el tema del narcotráfico, el tema de las drogas. Y allá él lo decía atinadamente, cuando un país pone como prioridad el combate al crimen organizado, es solamente el distractor para despojar a esa nación de sus recursos naturales, sus derechos de los ciudadanos. Y eso es lo que ha pasado en nuestro país. Ponen en primer lugar el combate al crimen organizado y sabemos de los vínculos del crimen organizado, quiénes son, por qué han sido tan exitosos para el tema de las drogas, y hoy lo vuelven a poner como un tema de legalización de las drogas en México para combatir, pero vemos que en Canadá, Estados Unidos, pues se han dedicado a la producción de marihuana para exportar a todo el mundo en lugar de producir los alimentos por las propias naciones. Entonces creo que con esta explicación que se da, nosotros vamos a ser portadores
de lo exitoso de esta política económica en Bolivia, con nuestra propia organización sindical, con nuestros propios compañeros de la nueva Central de Trabajadores. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Radio.